Por la sintonía de Radio Israel, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. Shalom, shalom, amados Sahim y Ahayot. Les mandamos un saludo muy afectuoso donde ustedes se encuentren. Y el día de hoy, amados Sahim y Ahayot, vamos a compartir lo que es Yom Kippur, una breve enseñanza para todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a hacer la oración, amados Sahim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu ve'mivotav ve'tzivanu la'asok be'divrei Torah, Toratot emet. Bendito eres tú, Adonai, Rey soberano del universo, que nos has bendecido con tus preceptos y nos has ordenado a escudriñar la Torah de la verdad. Por el mérito del Melech HaMelech Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Yom Kippur, o también conocida como Yom HaKippurim. Bueno, esta fiesta está documentada en el libro de Vaikra, Levítico 23, 27, 32 y Números 29, 7, 11, que dice: en el séptimo mes, el día 10º del mes, tendréis día de reposo, Mikra Kodesh. Afligiréis vuestras almas, día de expiación. Y la convocación de santidad del día de Yom Kippur es una muestra de bondad del Creador de querer perdonarnos. El día de Yom Kippur es la convocación de Kedushá, consagración, más temible en el pueblo hebreo. No importa en qué parte del mundo se encuentre el judío, ¿sí?, o qué tan distante esté de la costumbre de su casa, él sabe que en el día existe una fuerza de Teshuvá y conexión con el Creador. Y es por ello que aprovecha este día en donde el favor y la gracia de Dios Altísimo, el Eterno, son encontradas por medio del arrepentimiento sincero y genuino. Y en este día de expiación nacional, aunque también considera la Torah como una festividad, ¿sí?, ya que hay mucho gozo delante del Creador cuando un transgresor de la Torah se vuelve de sus malos caminos y se acerca a las sendas de la fe, de la emuná.
Y esta es la finalidad de la convocación del Día del Perdón. Yom Kippur es el día para acercarse a Dios, al Eterno, a Yuhet Ba'ohet, por medio de la Teshuvah, del arrepentimiento. El día 10 de Tishri se conmemora el día de expiación que fue denominado por nuestra Torá, por la Biblia, como Yom Kippur, día del perdón, o Yom HaKippurim, día de las expiaciones. En este día se cierran los libros espirituales con sellos de los decretos que fueron pronunciados en el primer día de este mes de Tishri. En la celebración de Yom Teruah, en la fiesta que celebramos, en el día que hicimos sonar el shofar, o día de juicio divino hacia toda la humanidad. En Yom Teruah se dictaminan los decretos y luego de los 10 días de Teshuvah, que son Yamim Noraim, en Yom Kippur se sellan los decretos favorables o decretos de corrección que serán ejecutados hasta el próximo Rosh Hashanah, hasta el próximo Año Nuevo. Desde Yom Teruah hasta el día de Yom Kippur hay un inter de tiempo dados por el juez supremo para interiorizar en todas las faltas cometidas hacia el cielo y la Torah. Y por medio de la Teshuvah genuina, de la Teshuvah Sheleima, volvemos a las sendas correctas del Elohim, del Dios de Israel. Estamos a las puertas del día más sagrado del año para nuestro pueblo Yehudí, y aún para los justos de las naciones. El día de expiaciones, Yom HaKippurim, pero Yom Kippur trae consigo varias interrogantes. Por ejemplo, tal vez tengamos la pregunta: ¿cómo podemos reconciliar el día de expiación con el hecho de que no hay templo donde realizar la expiación, ni Kohen Gadol que la ejecute? ¿O cómo reconciliar el Caporet anual con la expiación permanente y eterna que ha provisto para nosotros nuestro justo Mashiach? ¿O cómo reconciliar la sangre del macho cabrío con la sangre derramada de Yeshua? ¿Cómo reconciliar la búsqueda del perdón cuando se nos ha dicho que todos nuestros pecados han sido perdonados y estamos completos en Él? ¿Cómo podemos afligir nuestras almas como si no hubiéramos encontrado expiación cuando Mashiach, con una sola ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que por medio de Él se acercan a Hashem? La destrucción del templo crea una situación de total desesperanza para todo creyente que no ha descubierto en Yeshua la fuente permanente de expiación, de perdón, dada por el Eterno. La ausencia del templo nos obliga a considerar que todo lo que allí ocurría era una sombra de una fuente de purificación y expiación superior.
La Mishnah, en Yomá 8:9, nos informa de la respuesta que Rab Akiva dio a la comunidad Yehudí, desesperada por la falta del templo en los días posteriores a su destrucción por los romanos. Y esta fue la conclusión: feliz eres tú, Israel. ¿Quién te purifica? Tu Padre que está en los cielos. Desviando la fuente de expiación del templo a la oración y a las buenas obras, se cambió totalmente el judaísmo. Y esto significa que lo que hoy día se conoce como judaísmo en sentido tradicional no es comparable al judaísmo de los días cuando el templo estaba en pie. Hacer esa diferenciación es de extrema importancia para todos los que seguimos a Yeshua, el Mesías sufriente. Y es interesante notar que la respuesta de Rab Akiva no menciona la palabra expiación, sino purificación. Feliz eres tú, Israel. ¿Quién te purifica? Tu Padre en los cielos. Y esto significa que el día de expiación contiene el componente adicional de purificación, además de expiación. Y a este hecho llama la atención Rab Shaul, una generación antes de Akiva, cuando afirma en la carta a los judíos 9, 13, 14 dice: si la sangre de machos cabríos. Aquí hace una alusión a los 2 machos cabríos ofrecidos en Yom Kippur. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra, alusión a la becerra roja, rociada sobre los inmundos, santifican para la purificación ritual, ¿cuánto más la sangre del Mashiach limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios viviente? Por tanto, estando ya presente Mashiach, la ausencia del templo del Kohen Gadol, según el orden arónico, y de los machos cabríos relacionados en Yom Kippur, no afecta ausencia del protocolo asignado en las Escrituras para el día del perdón, porque tenemos la fuente real de expiación, purificación y perdón que fueron expresadas por medio de las ordenanzas que no eran la sustancia misma, sino la sombra que anticipaba una mejor esperanza. Después de la destrucción del templo, no hay otra alternativa que comprender que la fuente verdadera y auténtica de expiación no viene sino de nuestro Padre en los cielos. Pregunta: ¿cómo podemos hablar de Yom Kippur sin templo, sin Kohen Gadol y sin los 2 machos cabríos asignados para tan solemne ocasión? Y la misma pregunta nos la hacemos nosotros, y bendito sea el Eterno que tenemos la respuesta. Yeshua es la apropiación dada por nuestro Padre en los cielos, y su sangre derramada superior a la de los machos cabríos fue introducida en el lugar santísimo del Beit HaMikdash, no hecho de manos en los cielos. Allí está Él, como es nuestro Kohen Gadol, intercediendo constantemente por su pueblo y por todos nosotros. Mientras el templo estuvo en pie, la relación del judío con Hashem era la de un siervo con su amo, la de un súbdito con su rey. Y esto se evidenciaba por la manera como el Kohen Gadol tenía que entrar y salir del lugar santísimo, de frente al arca y retrocediendo varios pasos hasta que finalmente podía dar la espalda. Y tal protocolo corresponde necesariamente al del siervo ante su señor, un súbdito ante su rey. Ahora que el templo terrenal está destruido,
y no tenemos sumo sacerdote de la familia de Aarón que pueda entrar allí a presentar la sangre del macho cabrío para la expiación, la lección debe ser aprendida. Nuestro acercamiento a Hashem bendito es la de un hijo a su padre. Cuando un hijo se despide de su padre, el protocolo de un siervo ante su amo o de un súbdito ante su rey deja de funcionar por naturaleza. Por lo tanto, Hashem no solamente es nuestro rey, es también nuestro Padre Celestial, y por tanto, Él puede expiar nuestros pecados aún sin templo y aún sin el protocolo sagrado de Yom Kippur, y lo ha hecho por medio de su siervo justo, Yeshua HaMashiach, sufriente. Hashem es nuestro Padre y solo quiere que le amemos y le seamos fieles y obedientes. Es por ello que la Teshuvá es la esencia del día de Kippur, como también fue escrito por Maimónides. Ahora no hay templo ni altar para la expiación, nos queda solamente el arrepentimiento. Por tanto, el arrepentimiento, Teshuvá, expía por todo tipo de pecado. Y estableciendo esta base y este recurso único especial, dijo Mashiach: si no arrepentís, si no hacéis una teshuvá genuina y completa, volviendo tus pasos a Hashem y alejando del mal sendero, todos pereceréis. ¿Cómo podemos obtener los beneficios de Yom HaKippurim sin templo? La promesa del sacerdocio eterno dado al Mesías por la vía de Melquisedec, no de Aarón, demanda que el templo donde el Mesías ejerciera su función sacerdotal no podría ser el terrenal, pues allí solamente los descendientes de Aarón podrían ministrar. Pregunta: ¿dónde podría entonces el Mesías ejercer su función sacerdotal? ¿En qué Mishkan podría entrar y ofrecer la sangre que expiará para siempre nuestros pecados? La respuesta nos la proporciona la Escritura, la Sagrada Escritura, que nos enseña la existencia de dos Mishkan, uno terrenal, ensamblado por Moshe, y otro celestial, el que le fue mostrado a Moshe Rabbeinu, como referencia o modelo para construir el terrenal. Y esto lo podemos ver en Éxodo, en Shemot 25:40, ¿sí? Y 26:30. Moshe Rabbeinu hizo todo siguiendo al pie de la letra el modelo del Mishkan celestial que le fue mostrado en visión en el Monte Santo, en Números 8:4, Bamidbar. Y fue allí, en el Mishkan celestial, donde entró nuestro Santo Maestro para ofrecer la ofrenda de expiación por nuestros pecados de muerte una sola vez y para siempre. El Rashtá, el rabino Shaul de Tarso, nos dice en la carta de los judíos, en Hebreos, capítulo 9 y capítulo 10, ¿por qué no entró el Mesías en un santuario hecho de manos, sino en el del mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor en la presencia de Dios Altísimo, y no para ofrecerse muchas veces, tal como el Cohen Gadol tenía que hacer en el lugar santísimo con sangre ajena?
Y esto hace a una referencia a la sangre del macho cabrío que se ofrecía todos los años por la ley levítica, y está relacionada con los sacrificios por los pecados, incluyendo Yom Kippur. Y no es la sustancia misma de las cosas celestiales, sino el recipiente que contiene la sombra de los bienes venideros que han sido prometidos para venir, por lo que nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por esos mismos sacrificios que ofrecen año tras año. Y esto es una referencia al día de Yom HaKippurim. Y si así no fuese, los que se acercan a Hashem bendito por medio de ella, una vez purificados, ya no tendrán más conciencia de los pecados. Y en tal caso, pregunta, ¿no habrían cesado de ser ofrecidos? Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año. Ahora bien, donde hay remisión permanente de esas cosas, no hay necesidad de más ofrenda por pecado voluntario. La expresión "no hay necesidad de más ofrenda por pecado" debe de repercutir poderosamente en el corazón de cada uno de nosotros todo el tiempo, y más sobre todo en los días cuando se acerca Yom HaKippurim. Y vemos con preocupación cómo tantos creyentes, procurando encontrar sus raíces hebreas de su fe, se vuelcan en los sidurim tradicionales para reproducir mediante rezos y declaraciones especiales todo el ritual que tenía lugar el día de Yom HaKippurim, con la mira de echar mano de alguna manera a esa fuente de expiación, ignorando que como creyentes en Yeshua HaMashiach o discípulos de Yeshua, tenemos una fuente de expiación superior y permanente. Pregunta: ¿cómo reconciliar esto entonces en los oficios que se ofrecen en Yom Kippur sin la presencia del templo? Bueno, hoy en día, amados Sahim y Hayot, la presencia física del templo y sin la ceremonia ofrecida en la Torah para este día tan solemne, ¿cómo entonces vamos a santificar este mandamiento de expiación si ya la hemos recibido? Bueno, aunque también se nos presenta otra interrogante, como ¿cómo vamos a afligir nuestras almas cuando por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que por medio de él se acercan al Padre? ¿No sería tanta la aflicción una negación de los méritos del justo Mashiach por los injustos, del que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza fuéramos enriquecidos? Y cómo podemos reconciliar la declaración que dice consumado es con la declaración que dice soy culpable y el pecado está siempre delante de mí? Bueno, existen varias razones para ayunar y afligir nuestras almas en Yom HaKippurim sin la presencia física aún del templo. Primero, a favor de nuestro pueblo Israel, sabemos que hay un endurecimiento parcial con respecto a la identidad de Yeshua como Mashiach, por amor a las naciones, a fin de darles un tiempo para abandonar sus ídolos y convertirse a Hashem, el uno y el único Elohim verdadero, el Elohim de Israel. La gran sensibilidad espiritual que existe en todo judío para este tiempo con respecto a la búsqueda de una fuente de expiación y perdón
es muy grande. Pueda el Eterno, que es bueno, tomar esa ocasión para levantar el veredicto que oculta a nuestro Santo Maestro, y que este año sea un año de redención completa para nuestros parientes, según la carne. Por eso debemos de ayunar. El Yom HaKippurim no fue diseñado para perdonar las ofensas entre los miembros de la casa de Israel, por lo que es preciso que, siguiendo las instrucciones del Maestro, vayamos a nuestro hermano que nos haya ofendido, o que creamos o sientamos que nos haya ofendido, y procuremos hacer la reconciliación con nuestros hermanos. Muchas veces esto no se logra por diferentes circunstancias. Yom HaKippurim nos permite afligir nuestras almas, y por ello debemos de encontrar, por medio de nuestro justo Mashiach, la reconciliación necesaria. No podemos ser instrumentos de redención llevando en nuestros corazones raíces de amargura, resentimientos y hostilidad hacia aquellos que sentimos, si en verdad o no, no importa, que nos han hecho un daño, sea a nuestro honor, posesiones o cualquier otro aspecto de la vida diaria. Debemos de buscar el perdón y la reconciliación entre los miembros de la casa de Israel, y es elemental para que Yom Kippur sea realmente una experiencia de elevación espiritual. Y cuando esto no es posible a tiempo, y la persona habiendo hecho todo lo que humanamente es necesario para lograrlo, entonces Yom Kippur es una ocasión maravillosa para encontrar la paz interior, porque debemos buscarla en cuanto dependa de nosotros. Yom HaKippurim es un tiempo propicio para ayunar por la salvación del mundo. Cada día las puertas de la redención se van cerrando para las naciones y abriendo más para Israel. No sabemos cuándo concluirá esto, el tiempo de los gentiles, por lo que ayunar y afligir nuestras almas por la salvación del mundo es una ocasión propicia como en ningún momento del año. Y debemos de aprovechar este momento, y es de sabios reconocer. Yom Kippur es una oportunidad para echar mano a los méritos de Mashiach Yeshua, para nuestro perfeccionamiento espiritual, pues aún estamos en el cuerpo y la presencia del Yetzer Hará, la mala inclinación, y no ha sido quitada de nuestras vidas. Todavía cometemos errores, todavía cometemos transgresiones, y es preciso un constante retorno a nuestro Padre en los cielos por medio de Yeshua, el Mashiach sufriente. En Yom Kippur es una excelente ocasión para tomar nuevas decisiones de santidad y corrección espiritual, pues aunque justificados y perdonados, todavía no hemos sido perfeccionados completamente. Y la sensibilidad espiritual de estos días crea el entorno apropiado para buscar ese perfeccionamiento. En Yom Kippur es un ensayo o es una práctica de lo que será el momento cuando la sentencia final, cuando ésta será establecida por la eternidad. Y ahora, temporalmente, es una sentencia anual, pero luego será definitiva y eterna, y debemos aprovechar la ocasión para entrar en este ensayo de la forma más solemne y reverente, tratándose de un momento profético, único y extraordinario.
aunque no seamos responsables de todos los pecados cometidos por nuestro pueblo, debemos identificarnos con ellos como si fueran nuestros. Mientras una sola alma de Israel esté en peligro, todos debemos sentirnos que morimos con ella. El profeta Daniel del exilio, aunque no pecó en lo relacionado con las causas del exilio babilónico, no dudó en identificarse plenamente con aquellas causas y oraba diciendo: Señor Dios, grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, pecamos contra ti. Y ciertamente que Daniel no formó parte del grupo que se rebeló contra los profetas y contra los mandamientos ordenados por medio de Moshe Rabbeinu. Sin embargo, como miembro del pueblo de Israel, se identifica con aquellas transgresiones y procura el perdón a favor de todo su pueblo. Ese mismo espíritu debe de prevalecer en nosotros, hermanos y hermanas, sobre todo ahora que tenemos el beneficio de los méritos de nuestro santo maestro y Ribi, Yeshua HaMashiach, a nuestro favor. Cuando ponemos todas estas cosas en su justa perspectiva o en su justa balanza y sin negociar en un ápice los méritos vigentes y activos de nuestro santo maestro, todo lo contrario, echando mano a ellos, nos damos cuenta que Yom HaKippurim es toda una oportunidad maravillosa para alcanzar tan sagrados y elevados propósitos espirituales. Y debemos de recordar que Yom Kippur no es una ordenanza para un individuo, aunque lo incluye, sino sobre todo para la nación completa de Israel. Y mientras haya un alma judía que no haya recibido expiación, todos nosotros como nación estamos incompletos y enfermos, pues cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Nuestro justo Mashiach dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Por lo tanto, esta es una oportunidad excelente para lavarnos los pies, es decir, para confesar cualquier ofensa cometida aún después de haber sido lavados. Pues escrito está: estas cosas han sido escritas para que no violéis la Torá, pero si alguno lo hubiere violado, abogado tenemos para con el Padre, al Yeshua HaMashiach HaTzadik, quien es la propiciación de nuestros pecados. Por tanto, amados Ajim, hacemos de este día una excelente ocasión para humillarnos y aceptar sobre nosotros nuestra responsabilidad como pueblo, y clamamos para que Hashem bendito tenga misericordia de todos nosotros, como una sola familia que somos, al compartir todos una chispa del alma del Mashiach. Si hacemos teshuvá y todos nos volvemos de nuestros malos caminos al Eterno, Hashem es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y los méritos de aquel que derramó su alma hasta la muerte nos limpia de todo pecado. Y de la misma manera que los méritos de Hatzadik operan solamente en los que hacen teshuvá, así también en Yom Kippur, si hubiera templo en pie, si hubiera Kohen Gadol y ofrenda expiatoria, todos los hijos de Israel que hagan teshuvá
reciben la gracia del perdón de los pecados involuntarios y la esperanza de la vida eterna, por decreto del Eterno. Pero ahora, teniendo el recurso de los méritos del Mashiach, aquel cuyo sacerdocio es eterno, llevó una sola vez y para siempre la vergüenza y nuestro pecado, para que ahora podamos confiadamente acercarnos al trono de la gracia a interceder por nuestro pueblo, identificándonos con los pecados de toda la casa de Israel, para que seamos objeto del perdón divino y de recibir la gracia de la vida eterna. Voy a explicarles, amados Sahim, algunas que se consideran violaciones de Yom HaKippurim, para que las tengamos presentes, amados Sahim y Ajayot. ¿Cuáles son algunas de las reglas para no violar Yom Kippur? La primera violación es no hacer teshuvah, porque teshuvah es la exigencia fundamental del Moed, convocación. Y la segunda violación es la del ayuno, porque el ayuno es la manera como se expresa la seria intención de humillarnos mientras hacemos teshuvah. La tercera violación es hacer trabajo en el día del ayuno, porque está estrictamente prohibido trabajar en ese día. En este día no se confiesa la bendición Shehiyanu, cuando se encienden las luces que anticipan la llegada de Yom Kippur, pero se deberá tener presente en la mente y en el corazón y esperar hasta que sea dicha en la comunidad al tiempo del Kol Nidre. Y también en nuestra costumbre, creyentes en el Mashiach, no está permitido tomar un gallo como lo hacen los judíos ortodoxos, nuestros hermanos, ¿sí? Que ellos toman un gallo y hacen caporet, ¿sí? Porque con tal acto nosotros, creyentes en el Mashiach, nosotros estaríamos transgrediendo todas las leyes de Yom Kippur. En su lugar, nuestro caporet se hace por medio de una copa de vino. También no se usan zapatos o cinturones de cuero durante Yom Kippur. En lugar, se puede usar calzado, preferiblemente de goma u otro material que sea cómodo. ¿Por qué? Porque se supone que no debemos de vestir ostentosamente, ¿verdad? Bueno, fuera la vanidad también, es por ello, ¿no?, que no debemos de procurar no tener calzados de cuero, ¿no?, cinturones, ¿sí? Bueno, también no se tienen relaciones maritales en Yom Kippur, ni nada que pueda representarlo, ya que parte del objetivo de Kippur es la aflicción de nuestras almas. También no se come ni bebe, excepto en casos de fuerza mayor como Brit Milá o enfermedad o condición física que requiera comer. Por ejemplo, personas con diabetes o personas que están en un tratamiento médico. También las mujeres embarazadas o que estén lactando. Y se debe recordar que la vida tiene prioridad. Cada persona debe consultar con su médico familiar para saber si puede o no ayunar las 26 horas de ayuno de Yom HaKippurim. Es muy importante, amados Sahim, el recordar que en Yom Kippur son expiados
solamente las transgresiones no intencionales, hechas directamente contra el Eterno, o aquellas acciones hechas sin tener una premeditación al momento de realizarlas. Debe de quedar claro que Yom HaKippurim no absuelve las faltas hechas en contra del prójimo. ¿Por qué? Porque fue premeditado, fue pensado, fue analizado cómo hacerle daño al prójimo. Por lo tanto, antes de entrar en Yom HaKippurim, debemos asegurarnos que nuestras deudas con el prójimo han sido sanadas. Amados Ajim y Ajayot, debemos de pagar nuestras deudas que tengamos con el vecino, con el prójimo, con el amigo, porque también dice que se transgrediría Yom HaKippurim. Entonces, cuando las deudas han sido sanadas, entonces también es meritorio, al menos en cuanto dependa de nosotros. Algunas excepciones a las reglas que debemos de observar relacionadas con las prohibiciones previas. Entre las más importantes destacamos las siguientes, aunque ya se indicaron algunas hace un momento, pero vamos a enfatizar. En los niños y niñas, cualquier niño o niña menor de bar y bat mitzvah no está obligado a ayunar en Yom Kippur, pero los sabios nos dicen que si ya han cumplido los 9 años y su condición física lo permite, pueden ayunar las horas que puedan, no necesariamente las 26 horas, ¿sí?, sino las horas que puedan, de acuerdo a su cuerpo, su peso, su estatura y a sus condiciones. Esto para poderlos instruir apropiadamente para su adultez. Por ejemplo, si el niño o niña tiene por costumbre desayunar a las 7 a.m., que en Yom Kippur desayuno a las 10 a.m. e incluso más tarde. Si físicamente puede soportarlo, los padres, no obstante, no deben exponerlo más allá de sus propias fuerzas físicas, porque entonces, lejos de amar el día, lo van a aborrecer en su corazón. Y debemos tener mucho cuidado con eso, papás, con nuestros hijos. Debemos darles de comer, debemos enseñarles a ayunar, pero no debemos de exponerlos a que aborrezcan el día. Adultos, aunque todos estamos obligados a ayunar en Yom Kippur, si un médico aconseja que una persona no deba ser expuesta al ayuno por razones de salud, queda excluido del día del ayuno y no peca. Mujeres embarazadas. Una mujer que está embarazada queda excluida del ayuno, ya que el bebé debe de alimentarse de los alimentos que consuma su mamá, aunque podría distribuir las cantidades de alimentos en varias comidas, tomar jugos naturales y aumentar la ingesta de frutas. La mujer que ha dado a luz 3 días previos a Yom Kippur no puede ayunar y no se le debe permitir ayunar aun cuando lo desee, y está exenta del ayuno y no peca. Luego de 3 días y antes del 9º día de haber dado a luz, previo a Yom Kippur, si ella afirma que puede ayunar, se le obedece, pero si se siente débil, se le alimenta. Y evidentemente está muy débil. Aun cuando desea ayunar, no se le hace caso y se le alimenta. Así es una violación, no ayunar, pudiéndolo hacer. Así también lo es ayunar cuando se puede por razón de salud
Ambos casos deben de ser tenidos en cuenta y debemos de recordar lo que nos fue dicho: misericordia quiero y no sacrificio. Y como explicó nuestro Ribi, Yahshua HaMashiach, teniendo en cuenta este principio, no condenaremos nunca a los inocentes. Y la comida para los enfermos deberá prepararse antes de la llegada de Yom Kippur. Y lo mismo aplica para las bebidas, aunque solamente se usaría agua a los intervalos necesarios. En casos de ciertos enfermos que tienen que comer ciertas comidas juntamente con ciertas medicinas para preservar su salud, pues de lo contrario, causaría un daño al cuerpo y se le excluye también del ayuno de Yom Kippur. Una persona fuera de sus cabales está exenta de todas las leyes de Yom Kippur. Y es una mitzvah comer y beber en la víspera de Yom Kippur. Nuestros jajamim, nuestros sabios, dijeron a este respecto que el que acompaña el 9 de Tisri con comidas en honor al día siguiente, al gran día de Kippur, es como si hubiese ayunado igualmente durante todo ese día. Amén. Es una mitzvah, amados Ajim y Ajayot, comer y beber en la víspera de Kippur. ¿Sí? Entonces, la última comida antes de comenzar Kippur se llama Seudá Hamatzeket, comida que separa. Y esta comida debe ser realizada en un ambiente de Kedushá, santidad en la familia. La alimentación cumple un rol especial en el día de Kippur, en la víspera de Yom Kippur, y se deberá tener cuidado de no comer comidas pesadas y grasosas, sino las que sean más fáciles de digerir, de tal manera que durante el día del ayuno del Yetzer Hará, la mala inclinación tenga el mínimo de recursos para robarnos la concentración apropiada del día y evitar que por causa de una alimentación no apropiada se generen malestares estomacales. Normalmente no se deben comer alimentos con altos contenidos de sodio, sal o con altos contenidos en azúcares para no perjudicar la salud. Y esta regla se debe ser aplicada con mayor fuerza en los días previos al ayuno de Kippur. También no se dejan los alimentos cocinados y calentándose, ni aún cubiertos para que esté lista la comida para cuando haya concluido Yom Kippur, porque es una tentación innecesaria, excepto si es para los enfermos. La última comida previa a Yom Kippur deberá hacerse cuando aún es de día, porque es una costumbre de los profetas añadir un tiempo extra a favor de Yom Kippur. Y esto se debe de considerar como presente. Aun cuando todavía el sol no haya caído en el horizonte, ni las luces de 3 estrellas sean aún vistas. Si la persona ha comido la última comida de Kippur temprano y ve que aún falta para la caída del sol y desea comer, le es permitido. Pero en el momento que la persona tomó la resolución de comenzar el ayuno, ya no le está permitido comer alimentos. Y luego del ayuno se debe de comer alimentos fáciles de digerir, por ejemplo, frutas o algún consomé de verduras, de pollo, ya que el estómago estará un poco débil por la ausencia de alimentos
Y comer alimentos pesados, condimentados o grasosos, solo va a causar náuseas o algún malestar físico. Y como en todos los muedín, la preparación final comienza el día previo a la consagración del moed. Y esta preparación tiene dos lados o dimensiones: la preparación interna y la preparación externa, exclusivamente en ese orden. Nosotros, amados Ajim y Ajayot, hacemos lectura de salmos y oración personal, y esta es la preparación que incluye el máximo tiempo posible de oración y lectura de los Tehilim, de los salmos, especialmente aquellos que suplican por el perdón e incitan a las obras de la justicia como fruto del arrepentimiento. También incluye solicitar perdón a todas las personas que hayamos ofendido y asegurarnos que ya contamos con su favor. Pedir perdón a los padres, especialmente a los padres si viven. Debemos pedir perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, que haya traído deshonra, deshonor sobre sus nombres. Si ya no están con nosotros, debemos de pedir al cielo que nos perdone por cualquier ofensa que hayamos cometido contra el honor y el buen nombre de nuestros padres. Un hijo o hija que no pida perdón a sus padres antes de Yom Kippur se expone a no ser perdonado y acarrea sobre sí mucha condenación durante el próximo año. Hasta el siguiente Yom Kippur, pues ha sido declarado por nuestro Maestro que nuestro Padre en los cielos no nos perdonará si nosotros no perdonamos. Y la base para perdonar es solicitar el perdón. Por tanto, los hijos deberán asegurarse de pedir disculpas y perdón a sus padres antes que llegue Yom Kippur. Los padres deben perdonar a sus hijos. Los padres, por su parte, no deben exponer a los hijos a ira, como nos enseña el rabino Shaulo de Tarso, y especialmente antes de Yom Kippur debemos perdonar a nuestros hijos de todo corazón cualquier falta que hayan cometido contra nuestro honor, aun cuando no nos pidan perdón. El perdón entre el matrimonio. Los esposos también deben procurar por todos los medios sanar cualquier herida oculta que estuviese entre ellos. Y deben de perdonarse mutuamente antes de la llegada de Yom Kippur, por el bien de la paz. La esposa y el esposo no tienen necesariamente que especificar el tipo de falta que han cometido, pero sí suplicar el perdón por cualquier cosa que hayan hecho que les causó dolor o tristeza. Pues ya ha sido dicho, como los golpes emocionales son más difíciles de sanar que incluso los físicos o los económicos. Los discípulos a sus maestros. Los talmidim deben pedir perdón a sus maestros y los maestros deben perdonar a sus talmidim. El propio Hassán y el rabino de la comunidad, antes de iniciar el servicio oficial de Yom Kippur, deben pedir perdón públicamente, perdón a la comunidad por cualquier palabra o acción dicha o hecha que haya causado dolor, tristeza o daño a la comunidad. Los miembros de la comunidad. En la comunidad los miembros deben perdonarse mutuamente y no haber discordias entre los hermanos, ya que la fortaleza de una comunidad, de una yeshiva, de un mishkan, radica en la unidad que se viva dentro. Recordando, amados Ajim, el episodio de Bilam, que no pudo maldecir a Israel por la unidad que vivía el pueblo. Y se debe de seguir el consejo de Yeshua cuando dijo: perdonad los unos a los otros.
Orar por la redención. No debe faltar nunca la solicitud por la redención final de todo Israel, especialmente en la bendición después de la comida previa al comienzo del ayuno, donde la solicitud por la reconstrucción del templo está íntimamente relacionada con la redención final. La comunidad, al comenzar la convocación del día del ayuno, la comunidad debe de mantenerse a media luz para mostrar la seriedad del día y la inmensa necesidad de abandonar finalmente las tinieblas del pecado y movernos hacia la luz de la edad de Yeshua HaMashiach. Pero se debe dejar suficiente iluminación para que puedan ser leídos los libros de oración y no forzar la vista, evitando causar daños al sentido de la vista. Inmersión en la mikveh como preparación para el día sagrado que se acerca. Se debe de realizar una inmersión en la mikveh apropiada según la halajá. En caso de no contar con una mikveh apropiada o estar en un lugar que no se tenga acceso a una mikveh, se puede tomar un poco de agua de lluvia en un recipiente y bañarse con ella. De no contar con agua de lluvia, pues se puede tomar un baño de forma habitual, procurando echarse agua 10 veces por cada lado de su cuerpo, en la frente, espalda, lado derecho, lado izquierdo, 4 lados representando los 4 puntos cardinales y las 4 letras del nombre sagrado de Yud-Het-Vav-Het, para un total de 40 veces, representando la letra Mem en hebreo, en la cual se escribe Mabul, Mikveh y Mashiach, y cada concepto relacionado a purificación. Ropas apropiadas. Bueno, aunque Yom HaKippurim es un día de ayuno, se deben vestir ropas elegantes, ropas blancas pero cómodas, ya que este día es una convocación delante del rey y generalmente se usan ropas blancas para asemejarse a los ángeles, aunque se puede usar otro color si lo desea. Almohadillas, sobre las cuales habrá de postrarse el pueblo para hacer la liturgia de la oración de perdón. El caporet, hecha sobre la copa de vino, que debe ser realizada preferiblemente en la comunidad junto al Hassan, el cantor litúrgico, y seguir el orden de Yeshua HaMashiach acostumbrado para este hermoso momento. La mesa, pues la mesa de la casa será vestida con los mejores manteles, ¿sí? Y será dejada así de hermosa durante todo el día de Yom Kippur, pero sin platos, ni vasos, ni cubiertos encima. Entonces, antes de comenzar apropiadamente la noche de Yom Kippur, se hace una declaración de anulación de votos, conocida como Kol Nidre, y literalmente todos los votos, y esta es una declaración formal que tiene carácter legal, y su propósito es doble. Por un lado, tiene la intención de invalidar votos y pactos hechos en el pasado, y que fueron realizados bajo la coerción, intimidación o absoluta ignorancia. La Torá establece que cuando una persona hace una promesa o expresa una declaración legal en forma oral o escrita, está obligada a cumplirla, y de haberla violado, los jueces han establecido que está obligado a hacer una declaración de anulación retroactiva ante la presencia de un Beit Din o corte de justicia, quien determinará si tales violaciones califican para su anulación. El Kol Nidre se refiere únicamente a votos o promesas que hayan sido olvidados y para los cuales el proceso normal de anulación ya no es posible. Amén. Por ejemplo, si alguien de ustedes prometió dar
en cierto tiempo cierta ofrenda para cierto asunto, y llegado el día sus condiciones económicas no le permitieron cumplir con su palabra, entonces Kol Nidre le libera a usted de este compromiso por no estar en condiciones de cumplirlo. Pero si usted está en condiciones de cumplirlo, Kol Nidre no le libera de su responsabilidad. Por ejemplo, si alguien por ignorancia o por mal consejo hizo algo indebido a otra persona, por ejemplo, una cremación, y ahora entiende que hizo mal, Kol Nidre aplica para que haga tikkun. O también, en caso de que una persona entiende que pudo haber hecho más por un familiar cercano, padre, madre, hijo o hija, hermano o hermana, abuelo o abuela, y ya esa persona ha partido al mundo de las almas, Kol Nidre aplica también para hacer tikkun, y quien así hace, hace bien. Por tanto, es importante que cada uno ponga su mano en su corazón, reconozca que la palabra de un judío y de un converso sincero es sagrado y que nos está prohibido prometer sin la intención de cumplir. Kol Nidre nos permite cancelar promesas hechas que ya no pueden ser satisfechas para recuperar nuestra credibilidad delante de la corte celestial y perdonados por el tribunal del cielo. Entendido esto, entonces, amados Ajim y Hayot, preparémonos para el Kol Nidre. Amén. Amados Ajim y Hayot, para terminar, el término Kaparot significa literalmente expiaciones e incluye la idea de transferir a otro mi culpabilidad de tal manera que quedó limpio de las transgresiones cometidas. Hay algunos que tienen la costumbre de hacer caparot con un gallo, como ya lo habíamos comentado, pero la cual no es nuestra costumbre y no es permitida aquí con Mashiach, debido a que ya tenemos esa fuente de expiación por medio de la sangre que fue derramada en el madero, por medio del sacrificio de nuestro justo Mashiach. La caparot tiene una esencia única y es recordar el sacrificio de aquel con dolor y sangre que se ofreció por nuestros pecados, sufrió nuestras rebeliones y llevó nuestras llagas para redimir nuestros pecados intencionales. Y es por ello que la manera de hacer caporet debe de incluir dos cosas centrales: un profundo estado de contrición y arrepentimiento, y frutos dignos de arrepentimiento, es decir, obras de justicia que puede ser expresado en sedaká para los pobres. Durante todo el proceso de caparot, la persona debe estar consciente de que hace y asumir una actitud seria y responsable, buscando mejorar su vida, sus acciones, sus pensamientos y elevar su espiritualidad en virtud de los méritos del Hasadik, nuestro justo Mesías. Antes de la llegada de Yom Kippur y como parte de su preparación, se hace la caporet de Yeshua para recordar la vida y obra de Yeshua HaMashiach, que como oveja al matadero ofreció su vida por nuestra vida y derramó su sangre para pagar el precio de nuestras faltas. Para esto, amados Ajim, vamos a tomar una servilleta y se le coloca un poco de arena o tierra derramada sobre ella. Y se toma una copa y se llena de vino, representativa de la sangre del pacto que fue derramada por muchos. En este caso solamente tomaremos la copa y se llena de vino. Algunas de las razones por la cual no hacemos caporet sobre un gallo, gallina, son: primero,
es una práctica no mencionada en la Torá y su origen es dudoso, por no decir pagano, y no tenemos nada que hacer con eso. Segundo, es una violación de la Torá que afirma que solamente en el templo de Jerusalén se pueden hacer los sacrificios. Si no hay templo, no podemos hacer sacrificios de animales. Y ciertamente que el gallo no se usaba como animal de sacrificio, pero aún los rabinos antiguos se opusieron a dicha práctica por considerarla inapropiada. Tercero, tenemos un mejor sacrificio basado en una mejor promesa. Cuarto, tal ceremonia desvía la atención del corazón de lo verdaderamente importante en Yom Kippur, que es un espíritu humillado y contrito delante del Eterno. Amén. Baruch Hashem, amados Ahim y Ahayot, Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panaveleja Villejuneja, Yisa Adonai Panaveleja, Veyasem Leja Shalom. Shalom, shalom, amados Ahim y Ahayot. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición. Nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas.